En cada rincón del mundo, alguien ha vivido algo que no puede explicar, algo que no debería existir, pero que dejó una huella, una sombra que no desaparece. Esto es Vestigio de Sombras. Lo que están a punto de escuchar le ocurrió a Rodrigo Quispe, 47 años, camionero de ruta larga en los Andes peruanos, 20 años manejando la misma carretera, Lima a Huancayo, 4.000 metros de altura, curvas ciegas sobre abismos sin fondo. Rodrigo conocía esa ruta mejor que la cara de sus hijos, y aún así, esa noche de marzo de 1994 casi no llegó. Salió tarde de Lima, una demora en la carga, papeleo, calor, discusiones, para cuando dejó atrás las últimas luces de la ciudad y empezó a subir hacia la cordillera, ya eran las 11 de la noche. Rodrigo lo sabía. Sabía que llegar a las alturas pasada la medianoche no era lo ideal, pero tenía una entrega al amanecer y 20 años de ruta que le decían que podía con eso y más. Durante las primeras 2 horas todo fue normal. Radio a bajo volumen, termo de café, las curvas entrando y saliendo de los faros como siempre. Fue pasando La Oroya, ya a más de 3.000 metros, cuando la neblina bajó. No poco a poco, de golpe, como si alguien hubiera cerrado una cortina delante del camión. Rodrigo redujo la velocidad, encendió las luces largas, no sirvieron de nada. La neblina las devolvía como un muro blanco. Siguió avanzando despacio. Sabía dónde estaba, conocía cada curva, o eso creía. Lo vio de golpe, a unos 30 metros, casi encima. Frenó tan fuerte que el camión patinó varios metros antes de detenerse. Un hombre, parado en el medio de la carretera, poncho oscuro, sombrero de ala ancha, los pies descalzos sobre el asfalto. Rodrigo quedó con el corazón en la garganta. Un segundo más tarde, y lo habría atropellado. Bajó el vidrio, sacó la cabeza. «Oye, quítate de ahí». El hombre no se movió. Rodrigo tocó la bocina. 1 vez, 2 veces. Nada. La figura seguía ahí, parada en el centro de la carretera, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si escuchara algo que Rodrigo no podía oír. Rodrigo dice que en ese momento debería haber sentido lástima, o irritación, o las 2 cosas, pero lo que sintió fue otra cosa completamente distinta. Un miedo antiguo, profundo, como el que siente un animal cuando huele un depredador que todavía no puede ver. La figura giró la cabeza hacia él, despacio, demasiado despacio. Y Rodrigo vio sus ojos, amarillos, brillando en la oscuridad de la neblina como 2 brasas encendidas. No eran ojos humanos. Rodrigo metió primera y aceleró. No pensó, no calculó, solo aceleró. El camión rugió y avanzó directo hacia la figura. Cuando llegó al punto donde estaba parada, no había nadie. La carretera estaba vacía. Rodrigo no redujo la velocidad. Siguió subiendo, más rápido de lo que debería en esa neblina, en esas curvas, a esa altura. Sabía que estaba manejando mal, sabía que era peligroso, pero el miedo que traía encima era más grande que cualquier curva. 5 minutos después, vio algo en el espejo retrovisor. Una figura caminando detrás del camión, a la misma velocidad que el camión. Rodrigo iba a 60 kilómetros por hora. La figura caminaba y lo seguía. Aceleró más, 70, 80. En una carretera de montaña a 4.000 metros, con neblina cerrada y curvas ciegas sobre el abismo. Miró el espejo. La figura seguía ahí, a la misma distancia, caminando, sin esfuerzo, sin apuro, como si el camión no estuviera moviéndose y fuera ella la que estaba quieta y el mundo girara a su alrededor.
Rodrigo no sabe cuánto tiempo siguió manejando así. Dice que el tiempo dejó de funcionar normal en algún punto de esa noche. Lo que sí sabe es que en algún momento dejó de reconocer la carretera. Eso no debería ser posible. 20 años, la misma ruta, 2 veces por semana. Rodrigo conocía cada piedra, cada curva, cada puente, cada cruz al borde del camino. Pero lo que tenían sus faros adelante no lo reconocía. Paró el camión. Bajó el vidrio. El frío de la noche entró de golpe. Un frío diferente al de la altura, más húmedo, más pesado, como si el aire mismo estuviera podrido. Miró a su alrededor. No había abismo a su derecha, había árboles. Árboles que no debería haber en esa parte de la ruta. Árboles oscuros y quietos que lo miraban desde la neblina. Rodrigo sacó su mapa. Lo extendió sobre el volante. Buscó dónde podía estar. No encontró ningún lugar en todo el trayecto de Lima a Huancayo que tuviera árboles así, a esa altura. Miró por el espejo retrovisor. La figura estaba ahí, parada a unos 20 metros detrás del camión, quieta, esperando. Y por primera vez esa noche, Rodrigo sintió que no iba a llegar a Huancayo, que no iba a llegar a ningún lado. Decidió seguir adelante. No tenía otra opción. No podía quedarse quieto. No podía retroceder hacia la figura. Avanzó despacio, muy despacio, mirando la carretera con una concentración que le dolía en los ojos. Fue la rueda derecha, rozando el borde de la carretera, lo que lo despertó. Un segundo más y el camión habría caído. Frenó, con tanta fuerza que el cinturón le cortó el pecho. Cuando sus faros iluminaron lo que tenía adelante, vio que la carretera terminaba. Simplemente terminaba. Un borde. Y después, el abismo. Rodrigo no recuerda cuánto tiempo se quedó ahí sentado, con las manos temblando sobre el volante. Lo que recuerda es que cuando levantó los ojos hacia el espejo retrovisor, la figura estaba a 3 metros del camión. Tan cerca que Rodrigo pudo ver su cara por primera vez. No tenía expresión. No era rabia, no era hambre, no era maldad. Era ausencia. Como mirar el rostro de algo que nunca ha tenido ningún sentimiento humano y estaba esperando. Rodrigo cerró los ojos, apretó el volante y dijo lo único que se le ocurrió decir, lo que su abuelo le había dicho una vez sobre los caminos de noche. Esta carretera no es tuya. Yo soy de carne y de tierra, y esta noche no me llevo contigo. La neblina no se abrió. Rodrigo esperó. 10 segundos, 20. Nada cambió. La figura seguía ahí, a 3 metros, quieta. Y entonces, muy despacio, inclinó la cabeza hacia un lado, como si las palabras de Rodrigo le hubieran causado algo parecido a la curiosidad. Rodrigo arrancó el camión, metió reversa, sin mirar atrás, sin pensar en el abismo que tenía detrás. El camión retrocedió a ciegas hasta que las ruedas encontraron carretera firme. Entonces metió primera y manejó. Sin dirección, sin mapa, sin saber a dónde iba, solo hacia adelante, lejos de esa figura, lejos de ese borde. Fue así como llegó al pueblo. Vio las luces primero, amarillas, débiles, parpadeando entre la neblina como si fueran velas. Rodrigo sintió algo parecido al alivio. Un pueblo, gente, luz. Redujo la velocidad y entró por la calle principal. Las casas eran de adobe, bajas, viejas, con las puertas abiertas a pesar del frío. Había luz adentro, había gente en la calle. Rodrigo frenó el camión y miró por el parabrisas, y entendió que había cometido el peor error de su vida. Las figuras en la calle tenían la misma postura que el hombre de la carretera. Cabezas ligeramente inclinadas, brazos caídos, pies descalzos sobre las piedras heladas, docenas de ellas, en cada puerta, en cada esquina, en cada ventana,
y todas, al mismo tiempo, giraron la cabeza hacia el camión. Rodrigo metió primera y aceleró. Las figuras no se apartaron. El camión pasó entre ellas rozándolas, y Rodrigo dice que en ese momento sintió algo golpear la cabina. No fue un golpe de carne, fue algo más frío, más seco, como madera contra metal. Salió del pueblo a toda velocidad, de vuelta a la carretera, a la neblina, a la oscuridad. Durante los primeros minutos pensó que lo había logrado, que había escapado. Entonces miró el espejo retrovisor. En el asiento trasero había una figura, no la del poncho oscuro. Esta era diferente, más alta, con ropa que Rodrigo no supo describir, con la cabeza girada a un ángulo que ningún cuello humano puede alcanzar. Mirándolo, Rodrigo gritó. Perdió el control del volante por un segundo. El camión rozó el borde de la carretera y una lluvia de piedras cayó al abismo. Recuperó el control. Miró el espejo. El asiento trasero estaba vacío. Pero el frío dentro de la cabina era tan intenso que su aliento salía en nubes blancas. Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos, Rodrigo nunca pudo contarlo de forma coherente. Su hijo dice que cuando intentaba recordar ese tramo, se quedaba callado, con los ojos fijos en algún punto que no estaba en la habitación. Lo que sí dijo, en fragmentos, fue esto: que la carretera empezó a cambiar debajo del camión, que el asfalto se volvió tierra, que la tierra se volvió algo que no supo nombrar, que en algún momento las luces del camión dejaron de iluminar hacia adelante y empezaron a iluminar hacia abajo, como si manejara sobre un techo, como si el mundo se hubiera dado vuelta, que escuchó voces afuera del camión, muchas voces, hablando todas al mismo tiempo en un idioma que no reconoció, y que en algún punto simplemente dejó de recordar. El camión de Rodrigo fue encontrado esa mañana, en una carretera secundaria a 80 kilómetros de la ruta que debía seguir. Motor apagado, luces encendidas, llave en el contacto. Rodrigo no estaba adentro. La policía abrió una investigación. La familia fue notificada. El hijo de Rodrigo, 12 años, se llamaba Marco. Llegó ese día de la escuela sin saber nada de lo que había pasado. Empujó la puerta de su casa y encontró a su padre sentado en la mesa de la cocina. Marco dice que su padre no se movió cuando entró. No lo saludó, no giró la cabeza. Solo dijo, sin moverse, con una voz que Marco describió como la voz de mi papá, pero desde muy lejos: «Siéntate, Marco, tengo que contarte algo». Marco se sentó y Rodrigo le contó todo: la figura en la carretera, la persecución, el pueblo, las entidades en cada puerta, la huida, la carretera que cambió debajo del camión. Lo contó despacio, sin emoción, sin mirar a su hijo en ningún momento, con los ojos fijos en la mesa. Marco dice que en algún punto de la historia empezó a sentir sueño, un sueño repentino, pesado, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de su cabeza. Intentó mantener los ojos abiertos. No pudo. Lo último que recuerda es la voz de su padre contando algo sobre el pueblo y una mano fría sobre su hombro. Marco se despertó solo en la cocina. Amanecía. Su padre no estaba. Buscó en cada habitación, en el patio, en la calle. Nada. Cuando llegó la policía esa mañana a notificarle a la familia sobre el camión abandonado, Marco les dijo que su padre había vuelto, que había estado en la casa esa noche, que le había contado todo. Los policías lo miraron con lástima. Le dijeron que era imposible, que el camión había sido encontrado a las 6 de la mañana del día anterior, que nadie había visto a Rodrigo desde entonces, que probablemente Marco había soñado con su padre por la impresión de la noticia. Marco tenía 12 años. Nadie le creyó.
Rodrigo Quispe nunca apareció, pero Marco, que hoy tiene más de 40, jura que no fue un sueño, porque cuando se despertó esa mañana en la silla de la cocina, encontró algo sobre la mesa: las llaves del camión de su padre. Las mismas llaves que la policía había encontrado puestas en el contacto del camión abandonado 80 kilómetros al sur el día anterior. Pasaron los años. Marco creció. Rodrigo nunca apareció. El caso fue archivado. La familia siguió adelante como pudo. Y Marco aprendió a vivir con dos cosas que no tenían respuesta: la desaparición de su padre y esa noche en la cocina que nadie le creyó. Durante mucho tiempo, Marco intentó convencerse de que había sido un sueño, que el dolor de perder a su padre le había jugado una mala pasada, que su mente de 12 años había fabricado ese regreso porque no podía aceptar la ausencia. Era la explicación más razonable, la más humana. Pero las llaves seguían ahí, en un cajón de su cuarto. Las mismas llaves, y Marco nunca pudo explicar cómo habían llegado a esa mesa. Fue muchos años después. Marco tenía ya más de 40 cuando paró a descansar en una fonda al borde de la carretera entre Lima y Huancayo. La misma ruta de su padre. En la mesa de al lado, un grupo de camioneros hablaba en voz baja. Marco no prestaba atención, hasta que escuchó una palabra. Y lo peor no fue la figura en la carretera. Lo peor fue el pueblo, las puertas abiertas y todos parados en la calle mirando hacia el mismo lado. Marco se quedó quieto, con el café a medio camino de la boca. El camionero siguió hablando. Describió la neblina que bajó de golpe. La figura con poncho oscuro y sombrero de ala ancha. Los ojos amarillos. La persecución a 80 kilómetros por hora. La carretera que dejó de ser la carretera. Cada detalle, cada imagen. Los mismos que su padre le había contado aquella noche en la cocina, 20 y tantos años atrás. Marco dejó el café sobre la mesa. Se acercó al grupo. Les preguntó al camionero cuándo le había pasado eso. El hombre lo miró. Dijo una fecha. Marco calculó en silencio. Era 3 semanas después de la desaparición de su padre. Marco no dijo nada más. Pagó su café. Salió a la carretera. Se quedó parado bajo la lluvia durante varios minutos. Porque en ese momento entendió dos cosas al mismo tiempo. La primera, que lo que su padre le contó esa noche en la cocina había sido real. La segunda, y esta era la que no podía dejar de pensar, era que si el familiar seguía apareciendo en esa misma ruta, en esa misma carretera, entonces su padre todavía estaba ahí, en algún lugar entre la neblina y las curvas, entre la carretera que se conoce y la que no debería existir, en ese pueblo sin nombre que no aparece en ningún mapa. Marco no lo planeó, no tomó una decisión consciente. Simplemente salió a la carretera, subió a su carro y empezó a manejar hacia arriba, hacia la cordillera, hacia el tramo donde su padre había desaparecido. Dice que no sabe por qué lo hizo. Tal vez quería ver el lugar, tal vez quería entender, tal vez, y esto es lo que él mismo cree, una parte de él quería encontrar a su padre. Manejó durante casi 1 hora y entonces, cuando el altímetro de su carro marcó 4.000 metros, la neblina cayó, de golpe, como una cortina, y Marco, con las manos en el volante y los ojos fijos en la nada blanca frente a él, entendió. No había ido a buscar a su padre, el familiar lo había traído a él, pero esa es una historia para otro día. Algunas cosas desaparecen, pero dejan una sombra. Esto fue Vestigio de Sombras. La próxima semana, otra voz, otra sombra. No te lo pierdas.